Entre pinos oscuros y charcos de turba, el aire no huele a resina. Huele a sal. A hierro. Y a algo más, un aliento dulce ácido que quema la garganta y seca la boca. No estamos junto al mar. Estamos tierra adentro, en un sendero de bosque del norte de Escocia, a kilómetros del oleaje. Entonces, ¿por qué un rumor tan antiguo como las islas de Orkney, un caballo sin piel, con músculos vivos y un torso humano soldado al lomo, aparece aquí, rozando cortezas, dejando marcas que ningún guardabosques quiere medir? El Nukelabé pertenece al agua salada, dicen. Pero los relatos que vamos a revisar rompen esa frontera. Son testimonios recogidos en cuadernos de campo, en compilaciones folclóricas y en voces que prefirieron el anonimato. Historias que no piden fe ciega, sino paciencia, comparación y una linterna en la niebla. Hoy seguimos un hilo que parte de la costa y se hunde en bosque. ¿Qué se sostiene cuando quitamos adornos? ¿Qué queda cuando solo escuchamos al terreno? Acompáñame. No vamos a cerrar el misterio. Vamos a abrirlo con cuidado. El mapa parece simple: Atlántico Norte, archipiélago de Orkney, costa dentada de Caithness y Sutherland. Pero en campo, el límite entre mar y tierra se difumina. La niebla marina, el Jaar, entra por los valles, se mezcla con el olor a turba y convierte el bosque en una extensión del litoral. En inviernos largos, el viento salado se cuela entre pinos de plantación, Sitka y Lodgepole, levantados en el siglo XX sobre antiguas lomas de brezal. Allí, a pocos kilómetros del oleaje, el paisaje guarda memoria de marea. La lenda del Nukelabé nace en Orkney. Registros orales del 19 ya lo describen como la peor criatura del mar, enemiga del cultivo y del ganado, capaz de marchitar campos con un solo aliento. En aquellos papeles, cuadernos de parroquia, columnas locales, recopilaciones de folclore, se repiten tres constantes: su cuerpo sin piel, el olor acre y su incapacidad para cruzar agua dulce. También aparece una idea estacional: durante el verano una madre del mar lo mantiene a raya, en invierno, libre del control, ronda. ¿Cómo sale del litoral? La respuesta no está en un solo texto, sino en una serie de desplazamientos humanos. Durante el auge de la industria del alga, quemar kelp para sosa, el humo salado penetró hasta el interior, el ganado tosió, los ojos ardieron, y la gente nombró esa quemazón con imágenes que ya conocía. Más tarde, cuando se trazaron caminos forestales y acequias, los pueblos ribereños y los del interior quedaron unidos por senderos húmedos que conservan niebla, sal y lodo. Los pastores que bajaban a la costa, los carboneros, los cortadores de turba, llevaron y trajeron relatos. El caballo del agua, un motivo que ya existía en Escocia bajo varios nombres, adoptó en el norte características específicas de Orkney: la carne viva, el torso humano adosado al lomo, el hálito que enferma. En archivos comarcales se registran avisos prácticos: evitar pasos de arroyo al anochecer, bordear estanques de turba tras temporal, amarrar bien a los caballos en noches frías. No hablan de monstruos, hablan de prudencia. Pero, en los márgenes de esas notas, los testigos dejan señales: un cruce salvador sobre un riachuelo, un olor metálico como de sangre en zonas sin matanza, huellas amplias donde no pastan yeguas. Cuando la plantación de coníferas ocupó colinas enteras, una franja nueva de penumbra apareció entre aldea y mar. Allí, en ese corredor húmedo, algunos comenzaron a relatar encuentros que rompen el dogma costero: el Nukelabé, o algo que se le parece, respirando entre pinos, con sal en un lugar que no debería tenerla. Es en ese borde, donde la bruma del Atlántico entra al bosque, donde nuestra investigación se centra. No tiene piel. Eso es lo primero que los testigos recuerdan, incluso años después. No desollado como un animal de caza, sino algo más crudo, una anatomía en exposición, músculos tensos y húmedos moviéndose bajo una película brillante, venas oscuras como raíces llenas de líquido espeso. La luz fría del norte le arranca reflejos de carne viva. Sobre ese lomo de caballo, grande, más alto que un caballo de tiro, se eleva un tronco humano, soldado donde debería haber montura.
No monta, crece del animal. El jinete gira la cabeza con independencia del cuerpo, cuello demasiado largo, mandíbula sin labios que deja ver encías negras y dientes cuadrados. Los brazos, desproporcionados, cuelgan hasta casi rozar el suelo, en movimiento, las manos, largas, huesudas, se abren y cierran con un chasquido húmedo. Los ojos son un detalle difícil de olvidar. En Orkney se habla de un único ojo, grande como una moneda, rojo como brasa. En variantes del interior describen dos, vidriosos, sin párpados, que no parpadean ni con el viento. En ambos casos hay una constante, la mirada no busca, se impone. La cabeza del caballo se mueve con un vaivén suave, como si fuese demasiado pesada para el cuello. Las fosas nasales, abiertas, exhalan vapor caliente incluso en tardes tibias. Y ese vapor, dicen, arde en la garganta, deja un regusto metálico y dulce, como si uno hubiese mordido hierro y azúcar. El aliento del Nukelabé es su firma. Hay sonido antes que forma, un resuello rítmico, profundo, seguido por un arrastre húmedo, como cuero empapado. No se oye trote claro. Sus cascos, si son cascos, no golpean, imprimen. En barro o turba quedan huellas anchas, de borde romo, a veces asimétricas, como si el peso forzara una apertura anormal del casco. En suelos de acículas, el rastro se delata por manchas oscuras, salpicaduras pardas en la base de los troncos y por un olor que no corresponde al bosque, sal, algas, aceite viejo de barco mezclado con sangre. Guardabosques han descrito brillo blanco en raíces al amanecer, cristalitos que, al tocar, saben a sal. En noches frías, el animal humea. Vapor sostenido, no la breve nube de un caballo vivo. Se desplaza sin prisa cuando observa, acelera sin transición cuando decide. El Nukelabé evita el agua dulce. Ese es el límite más repetido. En la costa, un brazo de arroyo bastaba para salvar a quien corría. En el bosque, esa regla vuelve complicada la lectura, acequias y zanjas canalizan lluvia y turbera, él las bordea, camina en paralelo como tanteando un cruce. Rara vez salta. Prefiere buscar un estrechamiento o un tronco caído. Cuando la lluvia arrecia, los relatos disminuyen. Tras temporal salino, aumentan. Hay una lógica elemental, cuando la bruma del mar penetra al interior y deja película de sal sobre cortezas, cuando el aire pica en los ojos, aparecen más encuentros. Invierno y principios de primavera concentran los casos. Su comportamiento no es el de un predador que ataca de inmediato. Persigue sin ruido, se acerca por el viento a favor, mide la distancia. No embiste, presiona. Acompaña. Varios testimonios describen lo mismo, la sensación de ser llevado hacia terreno abierto, lejos de puentes ovados. En campo abierto, el Nukelabé acorta la distancia en dos fases. Primero, un trote viscoso, movimiento de músculos sin el ritmo del casco, después, una carrera silenciosa que habría sonado si hubiera verdaderos cascos. En el tramo final, los brazos del torso humano se extienden hacia adelante, dedos curvados, como si fuesen a agarrar hombros o riendas imaginarias. No hay pelaje. Donde un caballo tendría crines, él luce cordones oscuros, filamentos que algunos comparan con algas secas pegadas a la nuca. La línea de unión entre jinete y caballo no cicatriza, es un relieve abombado, irrigado, de donde a veces cae un líquido ambarino. En noches claras, el brillo húmedo de todo el conjunto delata su posición antes que cualquier otro detalle. El olor llega después. No siempre lo antecede. Los detalles menores aportan especificidad. La lengua es más ancha de lo normal, pálida, y cuando asoma deja una estela viscosa que en frío se espesa. No hay orejas visibles en la cabeza del caballo, los testigos hablan de dos hendiduras donde deberían estar. Las manos del torso tienen uñas oscuras, no pezuñas, y al apoyarlas en tierra dejan marcas de palma con surcos finos, como si la piel fuese cuerda mojada. En una zanja o charco, el agua burbujea al contacto con su cuerpo, como si hubiese diferencia de temperatura.
El patrón espacial sugiere que se mueve por corredores de humedad. En costa, bordea playas rocosas, marismas, desembocaduras. En el interior, utiliza caminos cortafuegos, sendas de maquinaria forestal, márgenes de turberas donde el agua se estanca y evapora lento. Frecuenta límites, borde de bosque con pastizal, traseras de granjas, cruces de corrales viejos. No entra en casas ni establos, se detiene en umbrales, respira, deja el olor. Cuando pasa por un prado, a la mañana siguiente el pasto parece quemado en manchas irregulares, no negras, sino amarillentas, como si hubiese perdido el agua de golpe. Ganado con tos oculares irritados acompaña las historias de su paso. Es, sobre todo, un cuerpo en contradicción, mar que camina, fiebre en pleno frío, bestia sin piel que no sangra, jinete sin montura que no se cae. La mente busca compararlo, cabra enferma, caballo con laminitis, ciervo sarnoso, pero el conjunto no encaja. Entre pinos, con el mar fuera de vista, el Nuquelabé conserva su anatomía imposible y su frontera, teme el agua dulce y prospera cuando la sal del Atlántico se adentra. En esa tensión, en ese borde, es donde lo describen con más precisión. Caso 1, Orkney, Costa de Sandai, K. 1870, recolectado en tradición oral. Noche sin luna, viento de norte. Un hombre regresa por la franja entre playa y pradera, con el mar a la derecha y un arroyuelo de agua dulce, un burn, cortando el camino. En los papeles de un recopilador local aparece sin nombre, en la isla lo recuerdan como el del molino. Dice haber olido primero, sal y sangre. Luego, un resuello caliente en la nuca. Al mirar atrás, vio lo que describe como un caballo sin cuero con un cuerpo humano pegado al lomo, brazo extendido hacia él. El ojo, uno solo, rojo, era como carbón vivo. Corrió hacia el burn. El agua estaba alta por la marea en retirada y la lluvia de la tarde. Saltó al centro, se mojó hasta el muslo y alcanzó la otra orilla resbalando. La cosa llegó al borde opuesto y se irguió sin cruzar. El testigo cuenta un sonido como de aceite chisporroteando, un siseo de rabia, y el olor que le quemó la boca. No lo siguió. Al día siguiente, el pasto en la margen salada del burn apareció amarillento en manchas irregulares. El relato fue puesto por escrito décadas después, su eje, el límite del agua dulce, se ha repetido en versiones casi idénticas. Caso 2, Caithness, franja de bosque a 4 kilómetros del mar, febrero de 1961. Temporal de 2 días. Salen los postes de cercas a kilómetros tierra adentro. Un peón forestal, AM, 24 años, recorre un cortafuegos al anochecer para revisar daños en una línea de drenaje. El viento se ha calmado, pero el aire arde en los ojos. AM reporta haber notado un resuello acompasado detrás del muro de Sitka. No eran pasos. Era como si la tierra tragara el ruido. Un olor dulzón metálico le sube por la garganta. En el claro ve, a contraluz, masa grande, brillante, con filamentos oscuros colgando de la nuca y brazos humanos demasiado largos que casi tocan el suelo. No reconoce crines ni orejas. Acelera hacia un paso canadiense sobre una zanja de agua dulce. La figura bordea la zanja en paralelo, buscando estrechamiento, él cruza por la reja y se queda en el centro, entre barro y agua. La cosa se detiene frente a él, a menos de 8 metros, y respira. El vapor se quedaba. No se iba con el viento. Tras varios segundos, retrocede y desaparece hacia la línea de árboles. A la mañana siguiente, el capataz y AM vuelven, encuentran huellas anchas, blandas, sin golpe de talón, impresas en turba saturada, en raíces expuestas, un polvillo blanco que sabe a sal. No había uso de sal en caminos internos. El parte quedó como fenómeno no identificado tras Galerna. Caso 3, Sutherland, borde de turbera y bloque de coníferas, abril de 2019. 2 observadores anónimos, un guardabosques local y un técnico de fauna, hacen un recorrido crepuscular. Hay ciervos en las lomas y charcos en las zanjas.
El aire está frío, pero se percibe olor a algas, improbable a esa distancia del mar. A las 22:10 ambos registran brillo húmedo moviéndose entre los pinos, sin fuente de luz aparente. No es faro ni coche, parpadea y se apaga con el ángulo. El silencio es casi completo, no hay crujido de ramas. A 150 metros, el brillo se perfila, volumen equino alto, lomo redondeado, y en él una silueta erguida que no rebota como jinete sino que acompaña la torsión del animal. El técnico siente ardor en la garganta, tose. Avanzan hasta una zanja ancha con agua dulce, del otro lado, el volumen se detiene. El guardabosques alumbra con frontal, en el cono de luz, los brazos se retiran como si protegieran el torso, la superficie de la cosa brilla y gotea. No cruza. Después de un minuto, se pierde en oblicuo por un carril de maquinaria, sin ruido de cascos. A la mañana siguiente, regresan con luz, sobre acículas, manchas pardas adheridas a las bases de troncos y, en barro, impresiones amplias, asimétricas, con bordes romos, a unos metros, marcas de palma con surcos finos. Como cuerda mojada. En el pasto del claro, parches amarillentos con bordes difusos. El informe interno recomendó precaución en recorridos nocturnos tras aerosol salino y no se elevó a prensa. 3 lugares, 3 épocas, un mismo límite, el agua dulce detiene. Entre mar y bosque, la criatura, o el conjunto de percepciones que nombramos así, parece moverse por corredores de humedad y sal. Lo siguiente es preguntarse qué hay detrás de estas coincidencias. Lo primero, el terreno. La física del litoral explica parte del mar que entra al bosque. Tras temporales, el aerosol marino viaja kilómetros tierra adentro, se han medido depósitos de sal en coníferas y cercas muy lejos de la rompiente. La película salina sobre cortezas y raíces, y su sabor cristalizado al amanecer, no requieren monstruo. También, la turba empapada amortigua pasos, un casco real suena menos, y la huella se deforma en bordes romos y asimétricos. La carrera silenciosa puede ser biomecánicamente posible en sustrato saturado. Sobre el olor, testigos describen dulce metálico, con ardor. Es un perfil compatible con aire cargado de algas, compuestos sulfurados como DMS, mezclado con óxido y materia orgánica en descomposición. Heridas infecciosas en ganado producen notas parecidas. Que el aliento queme también encaja con niebla salina en mucosas irritadas. La forma es la piedra dura. ¿Un caballo sin piel con torso humano? Varias capas pueden generar ese icono. 1. Misidentificación. Caballos con dermatofilosis, Reinscald o sarna avanzada pierden placas de pelo y supuran, en baja luz, el brillo húmedo y cordones oscuros, algas, barro, crines apelmazadas, sugieren carne viva. Un ciervo muy enfermo, delgado y con muda irregular, visto a contraluz, puede parecer equino y desollado. 2. Superposición perceptiva, 2 animales alineados, un caballo y, detrás, un hombre o un ciervo, vistos entre troncos, se fusionan por parpadeo y niebla. El torso injertado podría ser la silueta de espaldas de un ciervo macho alzando cuello sobre el lomo de otro. 3. Artefacto de luz, con faroles o luna baja, reflejos especulares crean brillos que flotan, ramas colgantes se leen como brazos que tocan el suelo. 4. Arrastre, marcas de manos en turba pueden ser huellas de pezuñas abiertas al máximo, más los surcos de ramillas o raíces arrastradas por un animal pesado. El límite del agua dulce es el núcleo más difícil de desechar. Que un ser marino lo evite es lógico en la leyenda, en lo real, animales fatigados o con laminitis rara vez saltan zanjas anchas. Y muchos equinos rehuyen rejillas y pasos mojados. El patrón de bordear, no cruzar podría ser comportamiento natural leído como regla sobrenatural. La marcha que quema sobre prados tiene explicación agrícola, quemadura salina y vientos fríos desecan hojas, dejando parches amarillentos. En siglos de malas cosechas, personificar esa devastación en un aliento fue casi inevitable. Archivos de Orkney ligan al Nukelabee con plagas y epidemias, la criatura funciona también como memoria de crisis ambientales.
¿Qué acepta la ciencia? Depósitos de sal tierra adentro, sí. Pareidolias robustas en niebla, sí. Enfermedades cutáneas en équidos y cérvidos, sí. ¿Qué ignora o deja en suspenso? La consistencia de detalles, manos con uñas, unión permanente de un torso al lomo, persistencia de un olor específico asociado a encuentros y la sincronía entre galernas y relatos. Desde la criptozoología sobria, se podría hablar de un complejo de informes donde un motivo folclórico, el caballo de agua hostil, sirve de molde a percepciones sueltas. No descarta que, de vez en cuando, un animal real y excepcional, herido, enfermo, cubierto de algas y barro, cruce el bosque en el momento preciso para encajar en el molde. En suma, hay explicaciones plausibles para cada pieza. Lo que persiste es la forma total, ese ensamblaje imposible que vuelve una y otra vez cuando la sal toca los pinos. Tal vez no buscamos una especie. Buscamos la forma que toma el miedo cuando el mar decide caminar. El mapa que abrimos hoy no termina en la costa. Hay noches en que el Atlántico se infiltra por los valles y, bajo los pinos, respira. Los archivos hablan de cosechas quemadas, de ganado enfermo, de prudencia al cruzar un arroyo. Las voces, más tercas, describen un cuerpo imposible, músculo vivo, brazos demasiado largos, un aliento que arde y un límite que lo frena. Entre lo que sabemos y lo que tememos hay una franja húmeda donde el Nukelabee sigue caminando. Quizá no exista la criatura como especie. Tal vez exista como fenómeno, sal, niebla, enfermedad y memoria que toman forma cuando la mente busca un culpable. Pero entonces aparece la huella sin golpe, el brillo húmedo, el borde del agua dulce, y la duda vuelve a ganar. Si alguna noche el mar decidiera andar por el bosque, ¿cómo lo reconoceríamos? ¿Por el olor, por las marcas, o por el silencio? Quiero leerlos, encuentro real, error de percepción o tradición que sigue viva. Dejen sus hipótesis, fuentes locales, archivos o zonas que merezcan otra visita. La investigación continúa en los márgenes, donde la sal toca la turba.